Okay, good morning. Buenos días a todos. Thank you very much for being here with us. Could be morning, evening, afternoon. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Puede ser en la mañana de hoy, en la noche de hoy o en la tarde de hoy, dependiendo de dónde nos miren, ¿no? Depending on where you are watching us from. I am Michael McRae. I am the Managing Director of AEI here in Panama site. Mi nombre es Michael McRae, soy el director general de el site de Panamá, ¿no? De la base de Panamá, aquí de American Education International. Mucho gusto, nice to meet you. And today we are very excited for the content that we are going to be sharing with you. Estamos muy emocionados por el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. We're very excited with this content that we're going to be sharing with you from Dr. Lisa Helton, all right, de nuestra CEO, our CEO, Dr. Lisa Helton. Y vamos a ver acerca de quién es la doctora Lisa Helton. We're going to be looking at about who Dr. Lisa Helton is. Let me share with you an introduction. Permítame compartir con usted esta introducción, ¿sí? La doctora Lisa Helton es una comunicadora profesional, multidimensional, consultora y coach y líder de pensamiento cultural. Ella sirve a través de una variedad de plataformas en ambos ambientes, el secular y también el ambiente basado en la fe. La doctora Lisa es conocida como una experta en transformación para individuos, escuelas y empresas y tiene una excelente experiencia ayudando a escuelas en áreas necesitadas a convertirse en comunidades de aprendizaje impactantes y de alto rendimiento. Como lo mencionamos al inicio, ella es la CEO o el Chief Executive Officer de American Education International, mejor conocido como AEI, que ofrece servicios educativos en todo el mundo, como el aprendizaje de inglés para todas las edades y la educación American K-12. La doctora está especializada también en desarrollo humano, liderazgo educativo y organizacional y cambio social. Los programas de la doctora Lisa cambian la vida, creando líderes poderosos y produciendo resultados fenomenales en las 5 líneas de negocio: formación y consultoría, seminarios, coaching, productos y publicaciones. Los más cercanos a la doctora la conocen como una amante de la luz, oradora de la vida, doctora del corazón y la mente y la niña milagro de Linda. So this is exactly who Dr. Lisa Helton is. Es exactamente lo que la doctora Lisa Helton es. And we would like to pass the microphone to Dr. Lisa today. Nos gustaría pasarle el micrófono a la doctora en este día de hoy. Hi, doctor. How are you? Hi, good afternoon, everyone. My name's Lisa Helton, and thank you, Michael, for that kind introduction. I'm really excited to be here with you today. We're going to be together for about 30 minutes or so. It's an honor in this very moment in time. We're going to have a great day. Ok, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos. Muchas gracias, Michael, por esta presentación. Estoy muy emocionada de estar con ustedes aquí hoy y de pasar la próxima media hora aproximadamente con ustedes. Es un honor estar con ustedes en este preciso momento. So what makes this time so special is that I'm here to talk about how each of you can truly change your business growth, your relationships, the people in your circle of influence, really change the world. And through changing your world and masterminding the vision of your life and your business in these very challenging and conflicting times, we all certainly could use some changing behaviors. Wouldn't you agree? Y lo que hace que este momento sea tan especial para mí es que estoy aquí para hablar de cómo cada uno de ustedes puede verdaderamente cambiar, ya sea el crecimiento de su negocio, sus relaciones, las personas en su círculo de influencia. En otras palabras, cambiar el mundo, ¿verdad? A través de cambiar nuestro propio mundo primero y organizar la visión de vida para nuestro negocio, ¿verdad? En tiempos tan desafiantes y conflictivos, a todos ciertamente, ¿verdad? Nos conviene usar algunos comportamientos que cambien el mundo. ¿No están de acuerdo? Yeah, so now to some of you, thinking about changing the world seems as easy as making instant oatmeal. For others of you, it might seem a little more daunting. So no worries either way, because I'm going to give you some great insights on how you can change the world by changing your own world.
And this is going to be based on 2 books. The book by my mentor, John C. Maxwell, and his co-writer, Rob Hopkins, and it's titled Change Your World, How Anyone, Anywhere Can Change the World. And then my own book entitled Visioneering, Masterminding Resource for Engineering Vision and in Business and in Life. Ahora bien, para algunos de ustedes pensarán de que cambiar el mundo suena tan fácil como hacer avena instantánea, ¿verdad? Pero para otros puede ser un poco desalentador. No se preocupen porque de cualquier manera, hoy voy a darles algunas ideas de cómo pueden cambiar el mundo cambiando su propio mundo primero, basado en mi mentor, John Maxwell, y su coautor, Rob Hopkins, que escribieron un libro llamando Cambie su mundo. Cómo cualquier persona en cualquier lugar puede cambiar el mundo. Y también voy a darles también algunos datos relacionados acerca de mi libro, que se titula Visioneering, Mastermind Resource for Engineering Vision in Business and Life. So my purpose here today is to make a difference in your lives so that you can make a difference in the lives of others. I want to raise your awareness of how you, yes, you can change your world. So in turn, the current state of your world moves to a better state. Therefore, you change the world for better for all of us. Mi propósito aquí hoy es hacer una diferencia en sus vidas para que puedan hacer una diferencia en la vida de otros. Quiero también generar conciencia de cómo ustedes, exactamente, sí, ustedes pueden cambiar su mundo para que a su vez el estado actual de su mundo pase a ser un estado mejor y por lo tanto ustedes cambian al mundo para mejor para todos nosotros. I want to convince you, if you're not already sure, that you have within you tremendous capacity to make a difference and make this place we all share a better place. You don't need to wait for others to do that. You can start doing it today. Quiero convencerte, si todavía no están seguros, de que tienen dentro de ustedes una tremenda capacidad para marcar la diferencia y hacer de este lugar que todos compartimos un lugar mejor. No necesitan esperar a que otros lo hagan. Eso pueden hacerlo ustedes empezando hoy. Only one thing stands between you and greater success in your personal and your professional life. Solo una cosa se interpone entre usted y un éxito más grande en su vida personal y profesional. It isn't knowledge or skills or experience or talent. No es conocimiento, ni habilidades, ni experiencia, ni tampoco talento. It's your unique collection of gifts. Your gifts are what the people of the world need to reach their fullest potential. You serve others as a leader. You help them grow and you grow yourself. Today, we're going to learn about how to do that often and more influentially. Estamos hablando acerca de tu colección única de dones. Tus dones son lo que la gente del mundo necesita para alcanzar su máximo potencial. Cuando sirves a los demás como líder, les ayudas a crecer y creces tú mismo. Y hoy vamos a aprender cómo hacerlo más a menudo y de una manera más influyente. There's an abundance of issues in the world that need your attention. Wouldn't you want better schools, better neighborhoods, a more accessible and effective healthcare system? How about communities where people would actually get along online and face-to-face? And wouldn't you like better work environments? And wouldn't it be nice if people were simply respectful, unified, and positive? Hay muchos problemas en el mundo que necesitan tu atención. ¿No quisieras tener mejores escuelas, barrios, un sistema de salud más accesible y eficaz? ¿Y qué tal de unas comunidades mejores en las que la gente se llevara bien, sea en línea o cara a cara? ¿No te gustaría tener mejores ambientes de trabajo? ¿Y no sería chévere que la gente fuera simplemente más respetuosa, unida y positiva? So we can't wait for a change. We can't wait for someone else to do it. We need you and we need you now. In the United States, that might sound like an old
Uncle Sam recruiting poster for the US Army, but it's so very true. We need you, we need me, we need all of us to be the ones who change the world. It's not going to happen with the president or the government. It's not going to happen with the most popular people we see in positional leadership roles, ruling large organizations. It's going to happen. It's not going to happen with the educational department or universities or healthcare system or even our local governments. We can't wait for them. We need you now. Hey, nosotros no podemos esperar al cambio. No podemos esperar a que otro lo haga. Te necesitamos a ti y te necesitamos ahora. En Estados Unidos esto quizás sonaría como un viejo cartel de reclutamiento del tío Sam para el ejército estadounidense. Pero es muy cierto, te necesitamos a ti, me necesitamos a mí y nos necesitamos a todos para ser de aquellos que cambiemos el mundo. Esto no va a suceder con el presidente o el gobierno, ni tampoco con las personas más populares que vemos en posiciones de liderazgo gobernando grandes organizaciones. Tampoco va a ocurrir con el departamento educativo, ni con las universidades, ni con el sistema de salud, ni siquiera con los gobiernos locales. No podemos esperarlos a ellos. Te necesitamos a ti ahora. While any of the institutions I just mentioned can be very helpful and make a tremendous difference, you and I cannot be passive bystanders. We have to take action ourselves. The first thing you can do is change your thinking. It's the idea of if you think you can't change the world, then you can't. Authors Resman and Benjamin Zander talk about how the assumptions we make restrict our thinking and therefore limit our possibilities. Aunque cualquiera de las instituciones que acabamos de mencionar puede ser de gran ayuda y hacer una tremenda diferencia, usted y yo no podemos ser espectadores pasivos, tenemos que tomar acción nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Es la idea de que si creemos que no podemos cambiar el mundo, entonces no lo vamos a poder cambiar. Los autores Rosamond y Benjamin Zander hablan de cómo las suposiciones que nosotros hacemos restringen nuestros pensamientos y, por lo tanto, limitan nuestras posibilidades. So let me ask you, can you think of a time within the last week that you were faced with something, sort of a challenge, and either you figured you couldn't do anything about it or figure out a solution to the problem? If you don't think you could do anything to change the situation, can you shift the framework of your thinking and beliefs to one whose underlying assumptions allow for what you actually desire the situation to be? As the Zanders would say, the assumptions we make often restrict our thinking and therefore restrict our possibilities. What assumptions might you have that are restricting your thinking, and what can be done or how you can shift your framework? Así que permíteme preguntarte, ¿puedes pensar en algún momento de la última semana en el que te hayas enfrentado a algo o algún tipo de reto y hayas pensado que no podías hacer nada al respecto o que no podías encontrar una solución al problema? Si crees que no puedes hacer nada para cambiar la situación, puedes cambiar el marco de tu pensamiento y creencias a uno cuyas suposiciones subyacentes permitan lo que realmente deseas que sea la situación. Como dirían los Zander, las suposiciones que hacemos a menudo restringen nuestra forma de pensar y por lo tanto limitan nuestras posibilidades. ¿Qué suposiciones quizá puedas tener que restrinjan tu pensamiento sobre lo que se puede hacer o cómo puedes cambiar tu marco? You must first hope in your own self. If you want to adopt a change the world mindset, you will have greater control over your ability to accomplish difficult things. If you first have hope and believe in yourself, you must lead yourself first. Can you do that? Most certainly, yes, you can. Primero debes tener esperanza en ti mismo. Si quieres adoptar la mentalidad de cambiar,
Mi mundo o cambiar tu propio mundo, en otras palabras, tendrás un mayor control sobre tu capacidad para lograr cosas difíciles si primero tienes esperanza y crees en ti mismo. Primero debes liderarte a ti mismo. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, sí puedes. Now, let me share a few reasons we've discovered that shows us that people can change when one or more things happen. First, one, people can change when they hurt enough that they have to. Ahora, permítanme compartir algunas razones que hemos descubierto que nos demuestran que las personas pueden cambiar cuando una o varias cosas suceden. Número uno, la gente cambia cuando le duele lo suficiente como para tener que hacerlo. From time to time when we were children and first began making choices, we instinctively moved away from pain to avoid it. But a better response to pain is for us to change so that we're no longer hurt by it. Desde que éramos niños y empezamos a tomar decisiones, ¿verdad? Nos alejamos instintivamente del dolor para evitarlo. Pero una respuesta mejor al dolor es que cambiemos para que ya no nos hiera. Two, people change when they see enough that they're inspired to. La número dos es que la gente cambia cuando ve lo suficiente como para sentirse inspirada a hacerlo. We know that everything rises and falls on leadership. That's one of my favorite quotes of my mentor, John Maxwell. Everything rises and falls on leadership. When you begin to see this and realize it, you can change the way you think, work, interact with people. Certainly others have inspired you. That is leadership in action. Others inspiring you can help you change things you need to just as your inspiration towards others will help them change the things they need to. Una de las cosas que mi mentor John Maxwell dice que todo se eleva o cae sobre el liderazgo. Esa es una de mis citas favoritas suyas, ¿verdad? Todo se eleva y cae sobre el liderazgo. Entonces, cuando empiezas a ver y darte cuenta de esto, puedes cambiar tu forma de pensar, trabajar e interactuar con la gente. Ciertamente, otros te han inspirado. Eso es liderazgo en acción. Que otros te inspiren puede ayudarte a cambiar las cosas que necesitas del mismo modo que tu inspiración hacia los demás les ayudará a cambiar las cosas que necesitan. And three, people change when they learn enough that they want to. When you believe there's nothing you can do about a problem, it's disheartening and demotivating. But when you begin to learn how to take steps to start making a difference, it will propel you to take action. There are always many ways to approach a problem or challenge. From the lessons you've learned in life, what new steps can you take to expand your impact? Tenemos la número 3. La gente cambia cuando aprende lo suficiente como para querer hacerlo. Cuando crees que no hay nada que puedas hacer sobre un problema, es descorazonador y desmotivador. Pero cuando empiezas a aprender cómo puedes tomar pasos para empezar a hacer una diferencia, eso te impulsará a tomar acción. Siempre hay muchas maneras de abordar un problema o un reto. A partir de las lecciones que has aprendido en la vida, ¿qué nuevos pasos puedes dar para expandir tu impacto? And four, people change when they receive enough that they are able to. The world is not looking for dreamers. It's looking for dream makers. Brad Montague, the creator of Kid President videos and TV show, says this so clearly. Dare to dream, but please do. For dreamers are many, but doers are few. You've received enough. It's now time to start doing. It from what you learned today, or whether it be to learn at a deeper level, if you read a book, I'm talking from today, taking action, changing the world, growing your business with what you know. You can put in practice what you learn by taking action and therefore begin to see changes in yourself and in those people whose lives you touch. This is where dreams come true. Tenemos la número 4. Las personas cambian cuando reciben lo suficiente para poder hacerlo. El mundo no está buscando soñadores, está buscando creadores de sueños. Brad Montague, creador
de los videos y el programa de televisión Kid President lo dice muy claro. Atrévete a soñar, pero por favor, hazlo. ¿Por qué? Porque soñadores hay muchos, pero hacedores hay pocos. Ya has recibido lo suficiente y ahora es el momento de empezar a hacer. Si de lo que aprendes hoy o de lo que aprendes a un nivel más profundo, si lees el libro del que hablo hoy, Cambia tu Mundo, puedes poner en práctica lo que aprendes pasando a la acción y por lo tanto empezar a ver cambios en ti mismo y en las personas cuya vida tocas. Y aquí es donde los sueños se hacen realidad. I mentioned earlier about having a hope for yourself. You also need to have a hope for others. The changes you make within yourself will give you the confidence and credibility and hope to help others. We call this being a hope helper. Being a hope helper requires you to be positive and focus on the positive changes you can create, not the negative situation you want to eliminate. As Brian Tracy says, change your thinking, change your life. And he is absolutely correct. Mencioné antes que hay que tener esperanza en uno mismo. También debes de tener esperanza para otros. Los cambios que hagas dentro de ti te darán la confianza, la credibilidad y la esperanza para ayudar a otros. Y esto llamamos ser un ayudante de esperanza. Ser ayudante de esperanza va a requerir que seas positivo y te centres en cambios positivos que puedes crear, no en la situación negativa que quieres eliminar, como lo dice Brian Tracy. Cambia tu forma de pensar, cambia tu vida, y tiene toda la razón. And lastly, have hope for a better future. Dale Carnegie said, most of the things in the world have been accomplished by people who have kept trying when there seemed to be no hope at all. When you have hope for a better future, it keeps you wanting to work to make a difference. As you see a difference happening, your hope expands and you develop a great sense of urgency for making even greater difference. This is how we have a better future. Become an urgent person for a better future. Y por último, ten esperanza en un futuro mejor. Dale Carnegie dijo, la mayoría de las cosas del mundo han sido logradas por personas que han seguido intentándolo cuando parecía que no había ninguna esperanza. Cuando tienes esperanza en un futuro mejor, te mantienes con ganas de trabajar para marcar la diferencia. Y a medida que ves que se produce esta diferencia, tu esperanza se expande y desarrollas un gran sentido de urgencia por marcar una diferencia aún más grande, y así es como conseguimos un futuro mejor. Conviértete en una persona urgente para un futuro mejor. Mother Teresa, we all need one another. And Mother Teresa is quoted as saying, I can do what you cannot, and you can do what I cannot. Together we can do great things. Como lo decía la Madre Teresa, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que tú no puedes y tú puedes hacer lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Todos nos necesitamos unos a otros en esta segunda lección. Let me share a second lesson for you today about how we all need one another. Déjenme compartir con ustedes mi segunda lección de hoy sobre cómo nos necesitamos unos a otros. Everything multiplies when we work together, when we open ourselves to find others with who we can do great things. Let me give you a few thoughts to keep in mind when you connect with others to make a difference. Todo se multiplica cuando trabajamos juntos, cuando nos abrimos a encontrar a otros con los que podemos hacer grandes cosas. Permíteme que te dé algunas ideas para que las tengas en mente cuando te conectes con otros para hacer la diferencia. We is more than we. Many of us have a passion to make a difference. However, over time, we realize that can be difficult to try and always do it alone. In reality, I can only add value to so many people if I try to do everything myself. There's an old adage that the word team stands for together, everyone accomplishes more. If you want to change the world, become a part of a transformational movement where you put we ahead of me. In fact, when you flip the word me, a simple
180 degrees. It becomes we. And that's the mindset we have. That we can do more than me, alone can do. Nosotros es más importante que yo. A muchos de nosotros nos apasiona marcar la diferencia. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que puede ser difícil intentar hacerlo todo siempre solo, ¿verdad? En realidad, solo puedo aportar valor a un número limitado de personas si intento hacerlo todo yo solo. Hay un viejo adagio que dice que la palabra equipo significa juntos todos lo logramos o logramos más. Si quieres cambiar el mundo, forma parte de un movimiento de transformación en el que pongas el nosotros por delante de mí. De hecho, cuando le das la vuelta a la palabra yo en el idioma inglés, que es me, en un simple giro de 180 grados, se convierte en nosotros, o sea, we. Y esa es la mentalidad que hay que tener, que podemos hacer más de lo que yo, me, puedo hacer solo. And more important than how, once you understand that the idea of what the cause and the team are is more important than the individual, the next question you need to answer is, who do I need to team up with? Who do you get on your team, or how to come up with along with you is more important than how you will accomplish things. Some people just want to come along for the ride. Have you ever watched a rowing team together? In the largest boats called sculls, 8 athletes row in unison with a coxswain in the stern of the boat, steering and calling out the cadence of their strokes with the oars. The teams can only succeed if they work together. If you try to fill every seat of your boat with those that want to come along, you'll find that only a few people will be rowing, while the others are just sitting back and relaxing and enjoying the ride. Be selective about who you let in your boat. Ok, ¿quién es más importante que cómo? Una vez que entiendas la idea de que la causa y el equipo son más importantes que tú como individuo, la siguiente pregunta que tienes que responder es ¿con quién tengo que formar equipo? ¿A quién metes en tu equipo o para que te acompañe es más importante que cómo vas a conseguir las cosas? Algunas personas solamente quieren dar un paseo. ¿Has visto alguna vez cómo trabaja un equipo de remo? En los botes más grandes, llamados sculls, 8 atletas reman al unísono con un timonel en la popa del bote que dirige y marca la cadencia de sus brazadas con los remos. Los equipos solo pueden triunfar si trabajan juntos. Si te limitas a llenar todos los asientos de la embarcación con los que solamente quieran venir, entonces vas a ver que solo unos pocos remarán, mientras que otros solamente van a estar sentados, relajados y disfrutando solamente de un paseo. Sé selectivo a la hora de decidir a quién dejas subir a la barca o al bote. And what unites us is more important than what divides us. One of the most important questions you need to ask as soon as you connect with other people is, do we have a values match? This doesn't mean that everyone's values have to be identical. It means that they have to be in alignment. To find the alignment, focus on what you have in common rather than your differences. Otro punto es que lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Una de las preguntas más importantes que debes hacerte en tan pronto como conectes con otras personas es, ¿tenemos valores que coincidan? Esto no significa que los valores de todos tengan que ser idénticos, pero significa que tienen que estar alineados. Para encontrar esa alineación, enfócate en lo que tengan en común más que en sus diferencias. And lastly, what we focus on expands. So if we focus on our differences increase. However, if we focus on what unites us, then our unity increases. Okay, y el otro punto es aquello en lo que nos enfocamos se expande. Así que si nos enfocamos en nuestras diferencias, ¿qué va a suceder? Nuestras diferencias van a aumentar.
Sin embargo, si nos enfocamos en lo que nos une, entonces nuestra unidad va a aumentar. I want to challenge you to take a next step in your transformation to change your world. What matters now is that you do something small or something big. It doesn't matter as long as you do something. Ok, quiero retarte ahora a dar el siguiente paso en tu transformación para cambiar tu mundo. Lo que importa ahora es que hagas algo, así sea algo pequeño o algo grande, no importa, siempre y cuando tú hagas algo. Take notice of your thinking. What are the reasons you want to change? Where does your hope lie? Are you focusing on the positive and what things could be? Or are you stuck with negative thoughts about the way things are? Think about the plan for who you want to come along with you. Make sure you will have a boat full of committed rowers. Think about where your focus goes. Move towards cooperation or collaboration. Are you looking for what unites us more than what divides us? Otra cosa muy importante, fíjate en lo que piensas. ¿Cuáles son las razones por las cuales quieres cambiar? ¿Dónde reside tu esperanza? ¿Te enfocas en lo positivo y en las cosas que podrían ser o te quedas atascado en pensamientos negativos sobre cómo son las cosas? Piensa y planifica quién quieres que te acompañe. Asegúrate de que tendrás un bote lleno de remeros comprometidos. Piensa hacia dónde va tu enfoque, más hacia la cooperación o a la colaboración. ¿Buscas más lo que nos une o lo que nos separa? In this time we spent together today, we've briefly touched on two ideas on how you can change your world and therefore impact the world of others. Imagine going into a deeper dive on other ways. How much more of a difference could you make? Or perhaps you have a great need to further develop your leadership skills or your business skills or grow as a person. Hemos tocado brevemente dos ideas sobre cómo puedes cambiar tu mundo y, por lo tanto, impactar e influir en el mundo de los demás. Ahora, imagina que profundizas en otras formas de cambiar el mundo. ¿Cuánta diferencia podrías hacer? O quizá tengas una gran necesidad de seguir desarrollando tus habilidades de liderazgo o empresariales o también de crecer como persona. What we'd like for you to do is as we close right now, is simply fill out this one question survey form that we're going to put in the chat for you. And what this form is it asks this question. Would you find studying the type of material presented here today helpful to you? Would this be something you would like to use to make a greater difference in your organization? Ok, ahora en este preciso momento vamos a poner en el chat una encuesta. El link para una encuesta donde solamente queremos que nos contesten la siguiente pregunta, ¿verdad? Lo que considera que estudiar el tipo de material presentado en el día de hoy le ayudaría a usted y a su equipo a marcar una mayor diferencia como organización. Vamos a poner ese link en estos precisos momentos. Go ahead, doctor. Yes or no. Simply select your answer and hit submit right away for us. Exacto. Solamente requiere responder sí o no y le dan enviar. Y listo. If your survey indicates yes, you're going to get a VIP invitation for an opportunity to have a seat at a private transformation table of 8 people, in which we will go into deeper dives using the mastermind process to change your world. The transformation tables are at no cost to you, and they are guaranteed to change your world
to grow your leadership and grow your business? Ok, ya pusimos el link en el chat acerca de la encuesta. Por favor, pueden ir respondiéndola si son tan amables. Y entonces, si su respuesta es sí, entonces ustedes van a recibir una invitación VIP para esta oportunidad de estar sentados en una mesa de transformación privada con 8 personas, ¿verdad? En donde vamos a profundizar, ¿verdad? De una manera mayor sobre este proceso de mastermind que va a cambiar su mundo. Estas mesas de transformación no tienen ningún costo, ¿sí? Y están garantizadas para cambiar su mundo y hacer crecer su negocio. I hope this session has added value to you today. Thank you. Esperamos que esta sesión haya añadido mucho valor para ustedes hoy. Muchísimas gracias. Doctor, do you want to go some